Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este encuentro, a esta tertulia. 5 poetas, 5 escritores, 5, en fin, literatos dominicanos y una dominicana, Ivette. Vamos a hablar sobre Pedro Min. Yo no sé cómo lo haremos porque 5 personas no pueden hablar en un programa sobre Pedro Min. Es demasiado lo que habría que hablar de Pedro Min. Yo no sé cómo podríamos en 1 hora, en 50 minutos, abarcar a don Pedro Min. Solamente con una anécdota que tiene cada uno de nosotros se nos va el tiempo. Y eso es seguro. Basilio Beliar está con nosotros, escritor, poeta, ensayista, animador cultural, etc. El poeta nacional también, porque es poeta, es escritor, es Premio Nacional de Literatura 2010. Mateo Morrison, toda una vida dedicada a la animación cultural también, desde aquellos años 70 allá en la UAS, don Mateo Morrison. Ivette está también aquí con nosotros, ensayista, escritora, narradora. César Zapata, poeta también, escritor, mucho tiempo en esta cosa ya. Además con un premio de Casa de las Américas, ¿verdad? En poesía. Premio de cultura, también en poesía. Y Juan Freddy Armando, que es un animador cultural de toda la vida. Poeta, ensayista, ya usted sabe. Yo no sé cómo vamos a abordar a Pedro Min. No me lo imagino porque además estamos hablando del poeta, del ensayista, del maestro que lo fue en la UAS por décadas. ¿Y por dónde tú empezarías? Bueno, hay tantos Pedro Min, porque está el Pedro Min ensayista, el Pedro Min esteta, Pedro Min poeta, Pedro Min cuentista, Pedro Min novelista, Pedro Min ¿Tú qué harías para comenzar una conversación? Bueno, hablar del punto principal de don Pedro, que es la poesía. Porque tú sabes cuál es el punto principal. Pues adelante. Don Pedro practicó una poesía que tenía un sello muy particular, ese sello de la poesía social que Juan Bosch ya le había previsto, que vendría el poeta social que esperábamos, y entonces ahí tenemos, por ejemplo, su contracanta Walt Whitman, que me parece una cosa portentosa, su poema El portaaviones Intrépid, que también es un encanto, y un poema que se sale de esa onda de esos dos, que son poemas como, vamos a decir, completamente de verso libre, a el poema Hay un país en el mundo, que se ha convertido en su poema simbólico y que tiene esa musicalidad lorquiana y que en algún momento contiene casi un soneto dentro de él, y o sea que combina el verso libre, el soneto, lo musical, porque es un poema muy musical, y al mismo tiempo lo telúrico, porque es un poema tan metido en el ingenio, tan metido en los detalles de nuestro país, este país poco habitado, desolado, que cuando a Trujillo le dijeron que Pedro Min había escrito ese poema donde decía despoblado, entonces Trujillo dijo, pero que venga él a poblarla. Algo interesante. Pero realmente don Pedro es rico, porque también está don Pedro el romántico, porque están esos poemas de amor, donde que es el primer libro de él de poemas de amor, que no ha tenido mucha difusión, poemas de amor y a veces de fantasía. O sea, poemas del buen amor y a veces de fantasía. Es decir, que hay un Pedro Min diverso, y aquel Pedro Min de Ayer menos cuarto, esos artículos donde muestra su gran cultura, porque su poesía, que es sencilla y profunda y sencilla, no nos muestra toda aquella versatilidad que muestra, por ejemplo, ese conjunto de artículos que él publicaba en la prensa, y el de El Dominicano de las Nieves, que también tiene muchos juegos con nuestros dominicanos en el exterior y al mismo tiempo con las letras,
y luego el teórico de la estética, con ese libro de apertura a la estética y de sus cátedras que daba en la universidad, cátedra de la que yo siempre fui un alumno colado, porque nunca fui su alumno directo, pero me encantaba ir a ver a aquel actor, cómo se desplegaba en ese salón y cómo vivía todo lo que decía. ¿Y tú qué harías, César? ¿Qué nos dices de don Pedro Mir? Bueno, tal vez recordar cosas o hablar un poco del maestro que fue don Pedro Mir para retomar donde lo dejó Juan Freddy. Yo recuerdo, recién llegado a la Universidad Autónoma, que las cátedras de don Pedro se llenaban de personas que no eran necesariamente estudiantes de él. Entonces, en principio a mí me llamaba la atención solo la multitud de gente que se ponía por las ventanas y todo, pero no sabía qué pasaba. Hasta que un día decidí observar y escuchar. Y me integré también, aunque nunca fui estudiante de letras, ni tampoco tuve la oportunidad de tomar una cátedra directamente con él. Me integré a uno de esos escuchas que se ponían en las ventanas a oír la cátedra de estética de don Pedro Mir. Y digo esto porque en este momento, en República Dominicana, es importante recuperar la imagen de los maestros. Estamos en una etapa en la que incluso a nivel universitario hace falta volver a los valores del formador. Y don Pedro Mir era un formador. También tengo una anécdota que recuerdo de él cuando... mira, y comencé mal, porque yo cada vez que hablo donde está el Premio Nacional Mateo Morrison, doy fe de que Mateo es el fundador del movimiento ochentista. Aunque no necesariamente todos están de acuerdo con esa tesis, es mía. El taller literario de César Vallejo es el que da origen a ese proyecto y el que ha generado incluso voces importantes de la literatura dominicana. Mateo podrá trascender como poeta, como gestor cultural, pero yo creo que la marca más importante en su historia fue fundar ese taller literario. Y siempre lo digo como testimonio cuando me toca hablar en público. La anécdota con don Pedro es precisamente del taller. Pasamos a su casa y nos reunimos con él y fuimos a felicitarle por lo que había hecho el Congreso, designarlo como poeta nacional. Entonces, cuando le tocó hablar, él dijo que él no le daba tanta importancia a esa designación porque, según él, esos reconocimientos se daban cuando ya uno no servía para nada. Ya no soy un peligro. Ya me han puesto de premio nacional, me callan con eso, ya no soy un peligro. Esa fue la frase con la que nos recibió. Y nosotros, bueno, muchachos todavía nos quedamos un poco como asombrados, pero después nos acostumbramos a esas salidas especiales de don Pedro Mir. Y otra cosa también que resalto y que lamentablemente pasó inadvertida fue la publicación que hicimos. Yo he tenido siempre la sombra de don Pedro porque primero fui director de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y después recibí un premio que se llama Premio de Poesía Pedro Mir, aunque por alguna razón siempre dicen Premio Funglode, no Funglode es la entidad que lo otorga, pero el nombre del premio es Premio de Poesía Pedro Mir. Entonces, siendo director de la biblioteca, publicamos la tesis doctoral de Pedro Mir, porque Pedro Mir también era abogado, cosa que ocurrió en una franja importante de escritores dominicanos de esa época, debido, según Víctor Villegas, al hecho de que no había escuela de letras, así que se hacían pues letrados, pero en derecho. Hay un número, bueno, que no viene al caso mencionarlo todo, pero hay un número importante de escritores del 48 que son abogados. Y don Pedro hizo una tesis que de alguna manera emparentaba el derecho con la futura facultad de Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades. Un texto sobre los recursos de redactar documentos legales. Y en ese periodo lo publicamos, rescatamos la tesis, hicimos la publicación y se puso a circular con un número muy pequeño de personas. Así que ese evento que para mí era trascendental pasó un poco inadvertido. Finalmente, yo pienso como Juan Freddy sobre el tema de la importancia de la poesía de Mir.
No creo que se pueda encasillar como una poesía social, aunque ese es el tema en muchos de sus textos. Como decía Borges, el tema es un pretexto para escribir. Por consiguiente, la poesía no se puede medir por el tema, sino por el manejo y tratamiento del lenguaje. Y siendo profesor de estética, Pedro Mir, y a contracorriente de mucha gente que incluso criticó que se le diera la condición de premio nacional, yo pienso que hay un país en el mundo, escribirlo merecía no solamente ser poeta nacional, sino algo más que eso. A contracorriente de eso, yo pienso que es una poesía que hay que recuperar. Si a propósito de contracanto a Whitman, leemos a Whitman en Hojas de Hierba, una poesía dialógica, decimos qué grande, con esa sencillez en que puede armar esos textos poéticos. Bueno, pues eso mismo ocurre con la poesía de Mir. Lo que ocurre es que no es tan difícil reconocernos a nosotros mismos. Nos estamos escamoteando siempre la posibilidad de darnos un reconocimiento. Y yo pienso que hay que volver a Mir ahora, en este momento. No es una poesía panfletaria, no es un poema, no son poemas del momento. Yo pienso que el tiempo ha demostrado que es una poesía trascendental. Ivette Guzmán, danos una visión ya desde otro lugar que no es, ¿verdad?, el espacio que nosotros compartimos con Pedro Mir, el espacio y el tiempo, compartimos todo. Quizás tú no tuviste ese privilegio. Exacto. No había nacido. Y por lo tanto nos puedes ofrecer una visión diferente de Pedro Mir. Ivette Guzmán, adelante. Primero agradecida de la invitación, muy conmovida de estar con amigos, poetas a los que he leído y admiro. Y la verdad me siento muy, además de honrada, me siento muy cómoda aquí esta noche, porque hablar de Pedro Mir es hablar de uno de los poetas que primero yo leí. Y la primera vez que yo leí a Pedro Mir, yo era una adolescente. Mi papá es un lector, privilegio que yo tuve, que no tuvieron muchos hijos de mi generación. Mi papá era un lector, tenía una biblioteca y papi tenía muchos libros y dentro de esos libros tenía un libro de don Pedro Mir. La primera vez que yo siempre decía que le iba a acomodar los libros y ese acomodar los libros yo leía y le preguntaba y comentaba y yo veía que mi papá y yo teníamos en los libros un tema de conversación, teníamos como un espacio, un imaginario que solo compartíamos él y yo, nos pasaba con la lectura y nos pasaba con la pelota. Él y yo hablábamos de esos dos temas y teníamos como una burbuja espacio-temporal que era única para nosotros dos. Y cuando leo a Pedro Mir por primera vez, me llama la atención el verso como un adolescente pateado en las caderas. Y yo voy a donde, como un adolescente en las caderas. Y le digo a mi papá, ayúdame a entender esto. Un país en el... Papi, eso somos nosotros. Yo tenía unos 13, 14 años. Y mi papá, yo supongo, que no me quiere decir que está hablando de nosotros. Y cuando yo vi mi país en esa estrofa y le interpelo a mi papá para que me ayude con una interpretación y me diga que no, que está hablando de otro lugar, que está hablando de un Macondo lejano, que esos no somos nosotros. Él me dijo, tienes que apreciar la estética y tienes que apreciar el poema, no solo por lo que dice, como hablaba César hace un momento, no solamente porque nos diga lo mal que estamos, sino por la profundidad y la belleza con la que él dice algo que está tan a la vista. Entonces me dice, y ahí dije, ok, entonces para leer a don Pedro Mir, vamos a leerlo no por lo literal, sino vamos a leerlo por lo literario, ¿no? Eso de que hablaban los formalistas rusos. Primero vamos a reconocer el texto literario como una obra de arte, y como arte es que nosotros lo vamos a introducir en nuestras vidas. Luego,
leí ya, estando ya con más conciencia, y la literatura de Pedro Mir es un canon en la enseñanza media de la República Dominicana. Un poeta que está presente y que conmueve a las generaciones. A mí me tocó en su momento por una relación fortuita con los libros, pero es un poeta que está en el canon de la poesía dominicana, es un poeta que se enseña en la escuela y es un poeta con vigencia, como decía Juan Freddy, no solamente por el tema, sino por el tratamiento de los temas. Un poeta que todavía provoca temblor en audiencias con unos oídos a veces un poco atormentados por el bullicio de esta posmodernidad icónica, tan ruidosa y tan dirigida hacia la imagen. Y es un poeta que en mi caso particular yo recurro paradójicamente cada vez que siento desolación y desamparo. Siempre voy a Pedro Mir cuando quiero buscar un refugio, no sé si por ese primer temblor que me causó cuando lo leí por primera vez y tuve que ir a buscar ayuda, a buscar aire y cada vez que quiero paradójicamente un poco de paz, un poco de refugio, aliento, me voy a la poesía de Pedro Mir con la certeza que voy a encontrar un verso, 2 versos que si no me van a dar a lo mejor el abrigo o el aliento que necesito, sí me van a dar una visión y una perspectiva del arte, de la poesía, que va a animar hasta el corazón más desconsolado. Entonces, en clase, yo soy maestra de literatura en la Universidad Autónoma y en la Pontificia. Yo leo mucha poesía con mis estudiantes y lo recurrente, eso que decía Wolfgang Iser, esa teoría de la recepción que recibe Pedro Mir, es que a los muchachos les da el pálpito, les tiembla el corazón cuando dice, wow, profesora, pero él está describiendo este país como si fuera ahora mismo, eso pasa ahora, y digo yo, bueno, la vigencia de un autor universal es precisamente esa, que te pueda escribir, que tú lo leas hoy, o el Quijote que se escribió hace siglos, la Odisea que se escribió, ¿verdad?, hace siglos, y que tú lo puedas leer y encontrarle sentido en la actualidad. Y la respuesta que yo he recibido de ellos es que no solamente se quedan ahí, sino que siguen buscando otro poema y a veces van, y usted conoce este, y usted conoce este, y es un poeta que es bien recibido. Al principio hablaba con Zapata y Juan Freddy, que también ha visitado mis clases, lo bien recibida que es la poesía en las aulas, lo bien recibido que son los poetas. Y cuando se hablaba de volver a Pedro Mir, de volver a la poesía, yo quiero exhortar el hambre de poesía que hay en nuestras aulas. Aunque uno a veces se deje impresionar por la apatía, porque hay los celulares y demás. No, la poesía siempre es bien recibida en las aulas. Cuando tú logras abrir un pequeño espacio para que ellos escuchen 3, 4 versos, ya con eso tú le dejas sembrada la semillita de la apreciación literaria. Y eso pues, a mis amigos, decirle, vamos a seguir en las aulas leyendo a los grandes poetas dominicanos. Y Pedro Mir es un poeta vigente, presente en el canon literario dominicano, y es también un poeta al que siempre uno puede volver, y es un poeta en el que siempre uno va a encontrar aliento de cualquier forma. Gracias, Ivette.
Poeta nacional, Premio Nacional de Literatura. Usted también es poeta nacional, para que usted vea. Don Pedro ya fue en su momento. Vamos a decirle pero así en la también calle, lo mire, es. poeta nacional, venga. Señor. Premio Nacional de Literatura, sí, don Mateo Morrison. Bueno, el después Pedro de estas Mir que tres usted conoce. exposiciones acerca de Pedro Mir, fundamentalmente como poeta, como esteta y como ensayista, quizás me quede en esa parte recordar también al historiador. Hay varios libros de don Pedro, ¿verdad?, sobre la doctrina Monroe, sobre Irving, y uno que se llama Tres leyendas de colores, que ese libro hay que volverlo a leer, hay que volverlo a publicar, Tres leyendas de colores, donde trata de explicar la historia del país a través de las tres composiciones básicas, culturales y étnicas en ese libro. Pero después de eso, quizás me toque a mí, por la edad, o sea que tuve más tiempo con Pedro Mir, decir a una que otra anécdota, pero muy aleccionadora. La primera es la siguiente. Cuando Pedro Mir retorna del exilio y luego tiene que volver y se va a la Unión Soviética por problemas de salud y vuelve, y nosotros en Grupo La Antorcha, Alexis Gómez, Enrique Eusebio, Soledad Álvarez, Rafael Abreu Mejía y yo, vemos en la prensa que Pedro Mir va a tener una lectura de poesía en el Club Náutico. Inmediatamente lo anotamos y fuimos a esa lectura, que era por invitación, no estábamos invitados, pero finalmente logramos entrar. Y fuimos con nuestro folder, cada de poesía, porque el objetivo era decirle que éramos poetas y que opinaban. Y cuando lo saludamos, lo habíamos visto antes, por lo menos yo, en un gran recital en el club, en el Centro Social Obrero, en Villa Francisca, a nivel popular, que fue un acontecimiento, pero no estaba cerca, estaba en el público. Cuando él terminó, nos acercamos nosotros y nos presentamos. Nosotros somos poetas, tenemos el grupo La Antorcha y esto. Bueno, él nos dijo, pero qué bueno, son todos poetas, qué bien. Ustedes en alguna ocasión han tratado de escribir como Rubén Darío. Y nosotros, muy orgullosos, dijimos, no, somos originales. Nosotros lo leemos, pero escribimos. Y continuó y dice, y a Pablo Neruda tampoco. Lo hemos leído, pero imitarlo, y él insistía mucho, copiar cómo escribe ellos, aprender cómo es. Y luego nos dijo Lorca. Y al final, nosotros lo que queríamos es ver que él viera nuestros poemas originales, que no copiábamos a nadie. Él nos dijo, bueno, muy bien, yo lo voy a invitar a la casa para comarcarme ver, pero le quiero hacer una recomendación. Lo primero que ustedes deben hacer es lo que me dijeron que no hacen. Traten de escribir como Rubén Darío. Traten de aprender a escribir como escribe Lorca. Y hasta si ustedes quieren como escriba Pedro Mir. Toman todo eso, lo botan y comiencen a escribir a ustedes. Es una lección de vida porque la gente que comienza entiende que, bueno, la inspiración, que se me salió un poema. Él no estaba diciendo, póngase a estudiar, póngase a conocer. Y esa fue la primera lección. Otro momento que no puedo olvidar fue cuando estábamos en la librería y vimos en siglo XXI que, bueno, vimos una publicación, no recuerdo exactamente si era en siglo XXI, pero había un homenaje a Whitman. Y en ese libro estaba Pedro Mir junto con Neruda y otros poetas que le habían escrito a Whitman. Nosotros, la emoción de ver a Pedro Mir en esos pies, poeta, nos llevó a ir a su casa. Y cuando llegamos, él nos dijo que sí, que ya lo sabía y que estaba muy honrado, pero que ojalá que ese homenaje se convierta en algún nivel de seguridad para su familia. Porque en ese momento solamente tenía la cátedra de la universidad y muchos gastos con sus hijos. Y eso también es inolvidable, porque también un grupo de nosotros fue Andrés Le Mateo, Abel Fernández Mejía, Enrique Eusebio y yo, fuimos al Congreso Internacional de Poesía, Literatura en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
cuando fuimos, en uno de los encuentros, el poeta Vicente Rodríguez Nietzsche, poeta de Puerto Rico que admiraba mucho a don Pedro, nos dijo que a Matos Paoli, considerado en ese tiempo poeta nacional de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico había logrado que fuera escritor residente y que su sueldo sería $1 más que el profesor que más alto sueldo tuviera en la universidad. Y nosotros vinimos con esa idea para acá, para que se la aplicara a Pedro Mir. Claro. Y Abel Fernández Mejía, que era el director del Departamento de Letras, lo canalizó. Y en realidad se logró. Wow. Se logró eso para don Pedro, ya era en la parte final, quizás no lo disfrutó mucho. Entonces siempre recuerdo eso. Y quizás otra, cuando hubo un momento muy difícil en el país, donde hubo un acorazado, un buque norteamericano que estaba aquí de paseo, pero generó protesta de todo el movimiento popular. Intrépido. Sí, O yo intrépido. dirigía el suplemento cultural Abejorros de la blancos noticia, de los dos de la pañuelos. noticia. Y como él había escrito El acorazado intrépido, y yo lo visité, le dije, don Pedro, a mí me gustaría que usted me autorice que ese sea el tema central del suplemento y la portada y todo, que la hizo Carlos Sandoval. Y él me dijo, Mateo, pero sería incoherente que yo te diga que no lo publique, porque ya de todos modos saben todo lo que yo soy, todo lo que voy a seguir siendo toda mi vida. Y ahí publiqué yo El acorazado intrépido. Recuerdo esas cosas de don Pedro y comparto los criterios expresados y con respecto a las características y la valoración de su poesía y su magisterio, que va a continuar. Y recordar que hace 70 años, ahora, se publicó Hay un país en el mundo, en el 1949, en La Habana. Así O sea es. que con este programa también estamos celebrando. Claro, Así es. esos 70 años. Basilio Beliar, usted acaba de escribir sobre don Pedro, por cierto, en un suplemento que se llama Areito, creo, ¿no? El periódico Hoy. Ya hace casi un año, A ¿no? buen momento. Bueno, no hace tanto. Bueno, fue justamente un resumen del discurso de presentación que hace 10 años, precisamente, en el año 2009, hicimos en el Ministerio de Cultura, en Casa de Teatro, una celebración. Celebramos los 60 años de Un País en el Mundo, con un acto bellísimo, con la presencia de personalidades de la vida cultural, intelectual y artística que leyeron un fragmento del poema. Y a mí me correspondió en el Ministerio de Cultura distribuir esos fragmentos entre cada uno. Yo recuerdo que leyeron Milagro Ortiz Boston, Iraful, Franklin García Fermín, que era rector en esa época, José Rafael la Antigua, Andrés L. Mateo, Sonia Silvestre, Verónica Ascensión, Tomás Castro, Ruth Herrera, Ángela Hernández. Eran creo que 12 o 15 personalidades, y eso fue una noche espléndida, memorable para celebrar ese aniversario. Y yo recuerdo que se grabó ese documental y aparece en YouTube, porque Teleantillas, yo recuerdo que lo pasó en esa época en televisión. Hay que repetir eso a propósito de los 70 años. Claro. Sí, deberíamos repetirlo. Sí, Y ahí está, ¿no? Y aparece todas las imágenes que se recrearon en ese momento. Incluso hay personas que ya no están, como Sonia Silvestre, o sea, que ya tiene un gran valor histórico de las personalidades que en ese momento leyeron el poema. Y con respecto, bueno, a la interpretación y a la lectura, a la recepción del poema, desde el punto de vista de nuestra generación, en nuestra calidad de poeta y de profesor, yo siempre he pensado que ese poema, en la década de los 80, vivió, yo llamo ahí una especie de pequeño purgatorio, ¿no? Porque la poética que se impuso ya no era la poesía social, sino la poesía del pensamiento, del ser, la reflexión con el lenguaje, y por lo tanto la recepción disminuyó de ese poema. El impacto que creó ese poema en los años 60, 70, a raíz del derrocamiento de Trujillo y luego todas las convulsiones sociales y políticas que se produjeron en el país después de la decapitación de la tiranía, la intervención norteamericana, luego los 12 años de Balaguer, pues el poema cumplió una función muy importante como un instrumento de promoción, de difusión de las ideas, como un instrumento en defensa de la libertad, de la democracia, y por lo tanto ese poema fue recitado y aprendido por todo el mundo y llegó a todos los rincones del país, y eso hizo que Pedro Mir se convirtiera
en el poeta más popular de la República Dominicana y ese poema en el poema más leído, conocido y recitado, ¿no? Porque también es un poema que se presta para la declamación, porque es un canto también, aparte de que es un poema. Es un poema múltiple, polifónico, que tiene varias estructuras. Es decir, como dijo Juan Freddy al principio, es un poema que también en su interior hay sonetos, hay estribillos, hay verso, pero también hay una combinación de lo épico con lo narrativo, la descripción del país, toda la geografía del país. No es una lástima que ese poema se haya tragado la obra de Pedro Mir. Sí. Bueno, hay También, poetas, se digo dice que yo. hay poetas de un solo poema. Porque Hay escritores de un libro y hay otros que las son crónicas del dominicano de las nieves, por ejemplo, de ayer menos cuarto. Sí, ayer menos cuarto. La noción de periodo en la historia. Sí, no. Esas historias, tres historias Tres de leyendas de colores. colores. Es leyendas No de es la colores. novela Cuando amaban las Cuando tierras amaban las comuneras. tierras Claro. comuneras. No es Y una la lástima aventura que de un los- poema haya tenido, además es un portento, además, No, que pero un es un poema haya que tenido el después poder compone. de tragarse toda esa obra tan grande. No, pero también eso pasa. Por ejemplo, Shakespeare, ¿cuál es la obra maestra de Shakespeare? No se sabe, son 4, 5. Hay otros que son autores de un solo libro. Por ejemplo, Cervantes es el Quijote. No son las otras, novelas son las ejemplares. no es los trabajos de Percy Segismundo, etc. Porque el tiempo a veces es el que determina y decide qué es lo que queda de un escritor, ¿no? En Mir se da esa combinación muy interesante, yo diría, del poeta orador, del poeta profesor, el poeta historiador, el poeta cronista, el poeta narrador, es decir, el poeta culto, intelectual, que en una época en que los poetas no tenían esa formación académica, y tenemos casos paradigmáticos como el de Manuel del Cabral, Franklin Mises Burgos, son grandes poetas, pero que no representaron una conciencia intelectual de la época, como fue Pedro Mir, que era un hombre culto. No era abogado, realmente no era abogado, era doctor en Derecho. Sí, Creo que nunca exacto. ejerció. Era todo un hombre que tenía conocimiento, cultura, Y la los abogados historia. que no son más que placas y silencio. Y él era una persona bastante culta en ese sentido. Yo diría, en ese sentido lo comparo un poco con Octavio Paz, es decir, el poeta historiador, el poeta teórico del arte, como dijo Juan Freddy, que escribió La apertura a la estética, el libro de teoría y crítica de arte, que fueron libros que se usaron de texto en la Facultad de Artes, que precisamente a esa cátedra yo pertenezco, de la Facultad de Artes, a la cátedra de crítica e historia del arte. Y Pedro Mir fue una figura estelar como fundador de esa cátedra. Por lo tanto, es un hombre que tenía un gran conocimiento de la teoría y la crítica de arte. Incluso cultivó la crítica de arte, es decir, que sabía de pintura, de música, de historia, de muchas cosas. De modo que Pedro Mir quedará no solamente como el poeta, autor de ese poema, yo pienso, sino que es un autor que se lee, que se estudia, como dijo Ivette, en las universidades, en las escuelas. Lo que pasa es que la temática que cultivó de la poesía social hoy día tiene tanta recepción, tanto impacto como en la época. A veces se le compara mucho con Whitman por esa fuerza telúrica que planteó Juan Freddy, pero realmente yo pienso que no hay tanta influencia de Whitman como se dice. En Whitman está un poco presente la influencia de la poesía primitiva norteamericana, del recurso de la enumeración caótica que aparece en Borges, en Pessoa. No aparece en Pedro Mir, ni aparece esa enumeración de toda la geografía americana, de toda la mitología y de la historia americana, como aparece en Whitman. Ese tono conversacional de que hablaron ahorita no aparece en Pedro Mir. Pedro Mir está más el canto De la Lorca, fuerza más lírica, lorquiano. es más lorquiano, Eso, más contemporáneo. lorquiano, sí. En Más ese lorquiano, sentido, más lorquiano. yo creo que se precisa esa acotación. Así es. Y ve, tú que das clases, tú que eres profesora, no es una lástima, caramba, que el maestro Pedro Mir, nosotros lo hayamos como olvidado así de repente. Ese maestro total, abarcador de todo el conocimiento, todo el humanismo, digamos, de algún modo. Sabes que cuando hablabas hay un país en el mundo como la obra que se ha tragado, yo diría que es la gran puerta por la que puede entrar un alumno, un joven, a conocer toda la obra de Pedro Mir. Porque después que alguien esté en contacto con Hay un país en el mundo, tú no puedes agotarlo en ese solo poema. Tú quieres seguir viendo qué más hay de ese autor. Y yo creo que en lugar de que se ha tragado la obra de Pedro Mir, es la gran puerta
que le da la bienvenida a la obra de Pedro Mir a nuestros muchachos y muchachas. Yo necesito el optimismo para poder vivir y para poder enseñar. Y siempre pienso que la mejor manera de uno predicar la lectura es uno leyéndole a los muchachos, llevándole a las personas que saben de literatura, poniéndolos en contacto con ellos. Porque si no, le decía hace un tiempo a unos compañeros, si yo no pudiera creer en la educación superior dominicana y en que es posible cambiar, aunque sea un poquito, los niveles de lectura y los niveles de apatía, entonces yo me quedaría acostada en mi casa diariamente. Yo necesito la esperanza y creo que sí, que hay vida para la poesía, pero es una vida que está en un palpito lento y necesitamos pues darles esos electrochoques con poemas como Hay un país en el mundo, como Nemi, como Amén de mariposas, darle esa vitalidad y ese vigor que solamente se le da con la frescura de nuevas voces hablando de esos grandes autores y esos grandes poetas. Y por eso esta iniciativa es tan espléndida, porque abre el diálogo y pone el foco hacia en la obra del poeta fundacional. Entonces, es eso, vamos a seguir cultivando, vamos a seguir leyéndoles y vamos a volver a leerles, simplemente vamos a leerles poemas a los muchachos. Y ustedes verán que sí, yo creo que sí, que hay esperanza. Yo creo que precisamente el final del poema de Pedro Mir es un canto de esperanza, sí. Y de paz, ¿no? Él hace una descripción, hace una crítica del país, de la tiranía de Trujillo, pero al final él es un canto de libertad, él cree, es un poema de optimismo como era Whitman, un poeta del optimismo americano. Ciertamente. Claro, y quizás a propósito del tiempo. A propósito del hambre de besos. Ahora quiero decir algo a propósito de lo que decía Basilio al final de su intervención, que Pedro Mir le pasó algo parecido a lo de Lenin. Lenin estudió Derecho y se abrió su oficina de abogado y poco tiempo después su hermano trató de matar al zar y entonces lo mataron a él. Eso lo molestó y dejó la oficina y se dedicó a la política. Pues a él le pasó algo parecido. Él estudió Derecho y abrió una oficina junto con un amigo de él, que también era revolucionario, antitrujillista. Sí. Pues como a los 6 meses apareció muerto cerca de la misma oficina, de un balazo del amigo. Entonces su padre, un ingeniero cubano, lo mandó, o sea, hizo todo lo posible por sacarlo del país. Y entonces por eso es que él está en Cuba y escribe allá en Cuba, bueno, que su hermano todavía permanece allá en Cuba, un hermano de Pedro Mir. Sí, cierto. Y entonces ese fenómeno, esa anécdota es muy importante dentro de la vida de Pedro Mir, el hecho de que mataran, fue como una prevención porque de hecho se veía que lo iban a matar a él después. Entonces eso es interesante. Pero no quiero dejar de contar algo de Pedro Mir, que es que algo que habla de su ética, que es importantísimo. O sea, en el primer gobierno del presidente Fernández, él le dijo que le querían poner una asignación económica a él, y don Pedro le dijo, yo no lo acepto si yo no voy a hacer nada. Entonces se comunicó el presidente con Diomedes Núñez, director de la Biblioteca Nacional, bueno, mira a ver qué tú haces. Entonces él dijo que iban a poner a que él fuera 1 o 2 veces a la semana a hablar con jóvenes poetas y orientarlos, y entonces él lo aceptó. A mí me tocó la dicha de que yo lo iba a buscar a su casa cada vez que, para ir a esas actividades en mi vehículo, y él me dio la oportunidad de tener riquísimos diálogos con don Pedro. Pero el hecho de que él pusiera esa condición para esa asignación nos habla muy bien de su sentido ético, de su sentido moral. Excelente. Excelente. Bueno, yo pienso que cada autor que ha trascendido la historia tiene una obra fundamental y que incluso a veces haciendo un esfuerzo de memoria recordamos otros textos. Conversaba eso con Juan Freddy a propósito de la literatura universal.
Así que no es excepción el hecho de que a Pedro Mir, cada vez que lo recordemos, pensemos en un país en el mundo. Pero además el dominicano, que como bien dijo Beliar, fue quizás un himno durante los 70 y palideció tal vez un poco en los 80, debe recuperarlo y convertirlo en, el himno en parte del himno nacional, porque también hay una descripción, aunque en clave lírica, aunque esté la presencia de una tradición española, aunque se pueda poner sobre la mesa la discusión de si realmente hay Whitman o no hay Whitman, yo soy de lo que creo que sí lo hay, justamente en la capacidad para la descripción de la topografía, dónde situar el discurso del poema, incluso a propósito de que Ivette hablaba que se podría utilizar como texto para docencia a estudiantes de letras, yo creo que se puede usar en otras carreras, la posibilidad de identificar cómo era el país en esa época, con 3 millones suma de la vida. Y entonces esas bahías y lugares y la sociedad agrícola de la época. Es decir, yo puedo impartir docencia para ubicar en tiempo y espacio ese poema, no solamente por la denuncia, que es lo fundamental allí, de la dictadura, sino también para identificar cómo era el país en ese momento, digamos, desmenuzando un poco las imágenes que lo constituyen. Así que yo creo que sí, que bueno, ojalá nos pase a nosotros que haya un texto que nos ayude a trascender. Exactamente. Que nos ayude a trascender. 100 años de soledad. ¿Cuántas novelas habrá escrito el autor de 100 años de soledad? Como decía, pero cada vez que pensamos, cada vez que uno piensa García Márquez, piensa en 100 años de soledad. Esa es la puerta. El llano en llamas. Es decir, el autor y su obra, como dice alguien por ahí, refiriéndose a un escritor de ciencias, dice, no es posible separar al autor de la obra, pero ¿de cuál obra? De una obra que trasciende, se hace de dominio público, porque incluso la función del poema es ese. Paz decía que en Poesía de Soledad y Poesía de Comunión, que nosotros tomábamos del pueblo para devolvérselo al pueblo. Entonces el poeta lo que hace es enriquecer la lengua, pero una lengua que la recibe justamente de la realidad en la que vive, ¿verdad? Es como una especie de antena que recupera elementos. Incluso el gran poema no es complejo. Ahora que está de moda escribir en una clave muy particular. Esto, no voy a mencionar la orientación para que nadie se dé por ofendido, pero el texto, el gran poema es que cuando yo lo leo, lo siento tan sencillo y tan mío que pienso, yo pude haber dicho eso. Pudo haber sido yo quien lo dijera. Entonces yo puedo encontrar la multiplicidad de sentidos que promueve la gran literatura. Así que no tiene que ser enmarañado, rebuscado, ni nada por el estilo, sino encontrar la clave poética que está en la propia cotidianidad. ¿Cómo recuperar la república poeta que perdimos? Que se nos ha ido. Dígale usted, poeta. Bueno, en realidad, yo no creo que la hemos perdido. Yo pienso que hay otros niveles, otros espacios y otros caminos. ¿Cómo volver a ponerla en poesía entonces? Por ejemplo, en poesía, hace 2 días pusimos en circulación una antología con 60 poetas nacionales e internacionales que vinieron a un encuentro de poesía el año pasado. Y ya hubo otra antología con 61 poetas, algunos internacionales y otros nacionales. Pero cuando se dan esos encuentros, sea la Semana de la Poesía, los festivales de la poesía, el Festival de la Poesía de la Montaña, yo veo vibrar a un sector importante de la juventud. No lo vamos a sumar cuantitativamente y recordemos a Juan Ramón cuando hablaba de la inmensa minoría. No vamos a pensar que siempre vamos a lograr un contacto con miles y miles de personas, pero yo la veo muy latente y veo una promoción de jóvenes poetas, jóvenes escritores. Algunos los escucho en las sesiones en Jarabacoa, otros me dan a leer sus libros, o a veces veo los premios a jóvenes escritores que da la Feria del Libro. O sea, yo veo que está latente, yo veo que hay fuerza, yo creo que la situación
es buena, lo cual nos dice que no debemos insistir y volver un día a eso. Ojalá tengamos esa república de las letras, esa república de la poesía, porque yo creo que no tenemos demasiado instrumento para la coherencia, para el placer, para el espíritu, y la poesía tiene ese papel fundamental, y lo ha tenido siempre y lo va a seguir teniendo. Sigue siendo un arma cargada de futuro. Bueno, como dijo Zelaya, un arma cargada de futuro ya no va en una dirección, la dirección política. Pero hubo, Lezama Lima, le preguntaron y la respuesta que dio, que era un caracol nocturno en un rectángulo de agua. Nadie entendió, pero una definición muy lazamiana. ¿Sabe, Ramón, que hay un tema que tiene que ver con el origen del poema, que mucha gente no sabe, y tiene que ver con una anécdota que Pedro Mir iba a contar? El poema parece que es una carta, ¿no? Es una respuesta a Nicolás Guillén, que él está enviando con el poema. Por eso empieza diciendo, hay un país en el mundo. Él contó que cuando llegó a Cuba como exiliado, él fue a una actividad a conocer al gran poeta nacional de Cuba, que era don Nicolás Guillén. Y él tímidamente, Pedro Mir se le acercó y le dijo, don Nicolás, yo soy Pedro Mir, poeta de la República Dominicana. Y Mir cuenta que Nicolás Guillén lo miró mal y le dijo, de la República Dominicana, país que no lucha. Y Pedro Mir, se avergonzado, se fue a su cuarto, a su habitación, compró una resma de papel y empezó a escribir. Y parece ser que es una respuesta que le está diciendo a Nicolás Guillén. ¿Cómo que no hay un país? Claro que hay un país que lucha. Y por eso empieza a decir, hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, etc. Parece ser que es una respuesta, porque el poema tiene una gran fuerza moral. En el interior, que no lucha. Que era lo que decía Freddy al principio. Ahora yo quiero recuperar al Pedro Mir narrador con la gran hazaña de Limber, el libro de cuentos, y una novela que se llama Cuando amaban las tierras comuneras. Esa novela, aunque Pedro Mir la escribió a la moda de la época, eso la hace más difícil de leer porque la escribió sin comas, sin puntos, sin esas cosas. Pero sin embargo, ahí Pedro Mir muestra incluso algunos experimentos verbales de narración encantadores, como por ejemplo el personaje principal se llama Romanita. Entonces Romanita un día va donde una bruja porque ella quiere conseguirse un hombre. Entonces la bruja le está leyendo la bola de cristal y le dice, bueno, yo aquí en esta bola de cristal veo que tu vida está controlada por un viejo. Y entonces cuando describe al viejo, ese viejo es la descripción de Pedro Mir, de la imagen de Pedro Mir. Entonces dice, pero ¿cómo un viejo? Yo nunca me he relacionado con ningún viejo, ni tengo nada que ver con viejos. Dice, lo que pasa, Romanita, es que tú piensas que tú eres una persona. Tú eres un personaje. Genial. Tú eres el personaje de una novela. Y ese viejo es el que te está escribiendo. Es gracioso. Es un monólogo interior que él usó, Joyciano. Por eso no tiene signo de puntuación la novela. Es una novela que fue publicada en el siglo XXI en México. Es decir, que Pedro Mir en México es muy conocido, tanto por la publicación que hizo Jaime Labastida de Hay un país en el mundo, en el siglo XXI, como de su novela Cuando amaba las tierras comunes. Viaje a la muchedumbre se llama la antología. Se nos agotó el tiempo, pero qué bueno que a los 70 años de Hay un país en el mundo nosotros nos encontremos aquí, hablando de don Pedro Mir y hablando. Y ojalá que en los próximos 70 años nos volvamos a juntar. Sería muy bueno. Sería muy bueno. Quisiéramos, sí. No sé si ustedes van a estar, pero yo voy a estar. Claro. ¿Tú nos convocas? Estaremos todos hablando de don Pedro Mir. Gracias a Basilio Beliar, a Mateo Morrison, a Ivette Guzmán, a César Castro Zapata y a Juan Freddy Armando, eternos poetas, eternos amigos y admiradores de don Pedro Mir. Pero sobre todo, pues gracias a ustedes, que son los que hacen posible estos encuentros, porque si no nos fueran a ver, no estuviéramos aquí. Así es verdad, es verdad. ¿Verdad, Ivette? Así que vale la pena. Vale la pena. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes. Quédense ahí en el canal 4 de un anfitrión de lujo. Un placer, de verdad. Un placer. Es verdad. Gracias por estar aquí con nosotros, a todos ustedes. Quédense ahí.